Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de cuentos, de cuentacuentos, de narraciones, de narradores, ¿no? Hoy vamos a hablar con Charo Jaular. Ella es una contadora de historias, así le gusta que se le llame, porque también está incluida dentro del programa, de un extenso programa de la sexta edición de Palabras al Vuelo, ¿no? Esta especie de festival, por decirlo de una manera, de cuentacuentos, de narraciones, y la verdad que hay gente venida de todos los lugares del mundo, y Charo nos va a hablar un poco de qué va esta edición, de su participación, de los ponentes también, y luego también un poco de lo que es contar cuentos, ¿no? Sin más dilación pasamos a hablar con Charo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Charo? Muy bien. Muy bien, ¿todo bien? Todo fenomenal. Todo fenomenal. ¿Qué tal Palabras al Vuelo? ¿Ya consolidándose esta edición? Sí. Pero me decías tú que nadie repite. No, en principio no hay ningún narradora ni narrador que repita. Cada año es la sorpresa porque es que hay muchos narradores muy buenos en todo el mundo y hay que venir todos. Hay que conocerlos a todos. ¿Se conoce los festivales? ¿Palabras al Vuelo te había sonado? O... A nivel nacional tienen fuera. mucho prestigio Palabras al Vuelo. Es como, te han programado en Palabras al Vuelo. Tú eres buena, ¿eh? Sí, tiene mucho prestigio porque es un festival muy cuidado, porque además es muy amplio. Además de cuentos, se cuida a los ilustradores. También hay parte de formación, de talleres para aprender a contar. Y la música también está presente, como que todo el arte cuenta y acompaña al cuento. Y suma, ¿no? Vale, pues Charo, cuéntanos un poco lo que has visto tú, porque tu participación, también quiero que me cuentes lo de tu experiencia en la cárcel, que también creo que es muy interesante, pero también un poco lo que ha pasado hasta ahora y también dejarle a la gente con un poco de gusto de lo que va a pasar hasta que se clausure, creo que es el domingo, el 21. Sí. Pues coméntanos. Muy bien, pues ha habido cuentos para bebés, ha habido muchos cuentos en institutos, en francés y en inglés, porque tenemos a un gran narrador que viene desde Quebec. Algo vi en Facebook, algo así. Ha habido también un documental sobre la memoria del cuento de Antonio Rodríguez Almodóvar, un gran investigador y recuperador de historias tradicionales. Ayer lo tuvimos en la tele, como teleconferencia. Teleconferencia, porque justo le llamaron para operarse de cataratas, tenía que estar aquí, pero la magia de la tecnología pudimos disfrutar de su conferencia. Y luego los narradores contamos para adultos, era sobre el papel de la mujer en los cuentos de tradición oral, muy interesante. ¿Cómo ha sido históricamente? ¿Más el hombre o la mujer la que ha contado cuentos? Más que nada es por igual. En realidad él ha investigado que tanto el hombre como la mujer, parece que la mujer por estar en casa y por tener como el cuidado, pero en realidad él en su investigación decía que es por igual. Lo que sí es interesante es que nos han llegado historias, el papel de la mujer era como la que espera el príncipe, y no nos han llegado las historias que él ha encontrado de princesas activas, de mujeres valientes, de cómo hay historias, por ejemplo, la niña que busca la albahaca, que un príncipe quiere burlarse un poco y ella consigue burlarse del príncipe. Sí, ¿no? En vez de ser pasivo, ¿no? Un papel más activo de la mujer. Es muy interesante y no interesaba a cierto tipo de burguesía que el papel de la mujer fuera un papel empoderado, ¿no? Claro que sí, claro y ahora sí. Continúa entonces lo que queda por ver también, entonces. Claro, vale, pues esta tarde, si quieren, hay cuentos para familias, es en la Biblioteca de San Bartolomé a las 6. Sí. En la noche contamos para adultos, todos gratis, ¿vale? Y es en Récova Municipal de Arrecife, a las 8, ¿sí? Mañana hay un taller de formación, mañana también hay cuentos para familias, en la noche vuelve a haber historias para adultos. Cuando son historias para adultos, ¿también se aborda a veces temática un poco más picante, por decirlo de una manera? Sí, no siempre, pero es una poética a lo mejor, o los centros de interés es más dedicado a temas de adultos, ¿vale? Amores, desamores, o temas de, pues eso, temas universales, la muerte, pero también mucho humor y también mucha picardía. Claro, porque hay subgéneros dentro del cuento, me refiero que hay a lo mejor algunos que se especializan en eso, en contar cosas más humorísticas, que entiendo que los hay porque hay hasta, ¿no?, el stand-up comedy, todo ese tipo de humor, o si hay cuentacuentos eróticos. Sí, claro, sí que hay. De hecho, en Tenerife, en vuestra isla vecina, hay un festival de cuentos eróticos. Sí. Los narradores decidimos las sesiones y hay narradores, yo por ejemplo tengo una sesión de cuentos picarones, yo lo llamo, y entonces cada narrador decide qué línea
y normalmente las abarcamos todas. Lo normal es que tú tengas sesiones de todo tipo. Tocar todos los Sí, temas, ¿no? sí, sí. Perdona, te interrumpí. Completa el programa si quieres para que la Sí, gente... muy interesante eso, mañana, que no se pierdan, a ver... Sí, mañana sábado. A ver, mañana sábado. 20. Vale, mañana sábado 20 en Lanzarote Art Center a las 6, ¿vale? Cuentos en inglés para mayores de 12 años, que es maravilloso, este hombre te da muchísima paz. Y para adultos, en CSC La Tegala Aria. Sí, el Centro Sociocultural La Tegala de Aría, del pueblo de Aría. Sí, a las 8:30, Mercedes Carrión, para adultos, una peruana maravillosa. Sí. Y el domingo, cuentos en el mar. En el mar, cuento yo, Charo Jaular, a las 10:30. Así que si quieren, en la web de www.palabrasalvuelo.com, ahí viene toda la información y viene, sí que todavía quedan entradas, claro, ¿no? Claro, porque que en catamarán, que no me salía bien la sí, palabra. yo entendía que era un barco, pero claro. En catamarán, que es, bueno, debe ser una experiencia, estoy deseando que llegue el domingo, la verdad. Claro que sí, un gran barco. Esto... Te lo preguntaba antes porque me lo dijiste y me interesa. Una de las participaciones tuyas ha sido la de ir a la cárcel. ¿Qué impresión te ha llevado, en este caso, actuar ahí? Primero estaba un poco... La idea de ir a la cárcel me hacía mucha ilusión, pero también estaba un poco expectante por cómo me iban a escuchar, si iban a querer escuchar historias. Y la respuesta fue realmente maravillosa, porque primero era voluntario ir a escuchar, que es muy importante, que a nadie le obliguen a escuchar cuentos, porque hay veces que en los institutos es público cautivo el que llamamos, y luego, pues eso, tienes que ganártelo. En este caso querían ir, y los primeros minutos había como que conectarse. Engancharlos, sí, ¿no? Y luego fue eso, al vuelo todo. Claro. Y acababan de pie, aplaudiendo, emocionados. La verdad es que fue una tarde de mucha emoción, porque hubo historias muy poéticas, pero también de mucho humor y de participación. Deliciosos, la verdad es que los llevaré en mi corazón. Una gran experiencia, seguro. ¿no? Bueno, ahora estoy pensando, los cuentos, por ejemplo, si vas a la cárcel o si vas a otro sitio o otro tipo de género, subgénero, ¿cuánto debe durar un cuento? Porque, por ejemplo, una canción debe durar sobre los 3 minutos, ya mucho, a lo mejor es muy larga, muy corta, es muy corta. ¿Cuánto debe...? Mira, voy a empezar. Una sesión de cuentos para adultos dura como 60 minutos, ¿vale? Una sesión para niños, lo ideal sería como 45. Para bebés sería entre 20 minutos y 30 minutos. Pero siempre está la premisa de dejar con las ganas a la gente. Hay que medir, contar es escucharse y escuchar, y medir muy bien para intentar no pasarte. Siempre dejar ese sabor de quiero más, ¿vale? Sí. Y un cuento, pues hay de cuentos, normalmente 10 minutos, pero también hay sesiones de un solo cuento. Esos son los grandes narradores, ¿sí? Sí. Los que porque es más complejo. Sí, mucho más complejo, porque tienes que mantener la atención sobre el hilo de una sola historia. Pero sí, entre 10 minutos, 15 minutos suele durar una historia, y también hay cuentos mínimos. ¿Cuentos mínimos? ¿Cómo sería un cuento mínimo? ¿Te cuento un cuento mínimo? Sí, venga, tienes esa cámara para ti. ¿Os cuento? Dicen que hay hombres que a veces cuentan aventuras que nunca tienen. Dicen que hay mujeres que a veces tienen aventuras que nunca cuentan. Ese es uno. ¿Te cuento otro? Sí, también invita un poco a la reflexión, ¿no? Sí, al humor, sí, ¿no? Es así. Sí. Venga, otro si quieres. Ella o él dijo, amo a Paula. Amo a Paula. Y quiero a Tina. Amo a Paula. Y quiero a Tina. Y si la vida y ellas dos me dejan, las voy a querer siempre. Así, paulatinamente. Muy bien, está muy bueno. Aplaudí yo, solo estoy yo, porque son los telespectadores en sus casas y estoy yo. Pues muy bien, ¿no? La verdad que eso es, ¿no? También hace pensar, ¿no? Las palabras también hacen reflexionar. Siempre, los cuentos nunca son inocentes. Claro. El arte es para entretener, para divertirse, pero es verdad, claro, los cuentos de tradición oral llevan miles de años, tienen una estructura, una sabiduría
que igual tú los escuchas y dices, bueno, pero igual en la noche, al mes, al año, hay algo en el cuento que te está sanando o te hace reflexionar. Son muy poderosos los cuentos. La verdad que sí. Bueno, estás hablando de algo que es, bueno, que está en la historia de la humanidad, de la evolución del hombre, ¿no? La narración oral, era incluso antes mucho más importante. ¿Cómo ha influido la aparición ya tan brutal de la tecnología? La tecnología cada vez llega más rápido a los niños incluso y a los adultos de una manera masiva. ¿Estamos en un mal momento para la narración oral? Bueno, bienvenido a todas las artes de comunicarnos, ¿vale? Yo estoy siempre por el amor en vez de por el enfrentamiento, pero sí está claro en el documental de Antonio Rodríguez Almodóvar que vimos sobre la memoria del cuento, ahí sí que se hablaba que antes al sereno las gentes en la noche se reunían para contarse, ¿vale? Desde que llegó la tele, eso en muchos lugares se acabó. Todavía quedan lugares, pero lo de reunir a contarse, la tele lo mató. Pero lo que sí es cierto es que las nuevas tecnologías también, por ejemplo, hay un grupo de narradoras que es .curioso.com, que ellas integran la tecnología para que puedas escuchar cuentos y también investigar sobre los cuentos y jugar. Entonces es muy interesante, todo lo que sea, yo creo que unamos caminos, pero el cuento, el directo, el mirar, eso no se puede perder. Desde luego, si quieren los oyentes crear lazos afectivos con sus hijos, con sus nietos, en el cole, que les cuenten cuentos. Porque un niño puede que olvide si se acentúa o no las palabras agudas, pero ese instante en el que de intimidad, de nos bajamos de este mundo para irnos a otro lugar, siempre con regreso, te dedico aquí y ahora a ti. Eso no lo va a olvidar nunca un ser humano. Claro. Entonces, a los novios, a las novias, a los amantes, a todo el mundo hay que contarle cuentos, porque desde luego es de los mejores regalos, porque es un acto de intimidad y de mucho amor. Sí, ¿no? También es como a quien le gusta la música, pero le gusta el directo, hay que vivir las cosas, las sensaciones que da. Claro, entonces todos bienvenidos, mientras que sea escuchar historias, pero que no dejemos de sentirnos la piel. Claro. Bueno, estamos hablando de que hay ponentes de numerosos países. ¿Cómo somos en España? ¿Somos muy cuentacuentos? Somos un poco cuentistas para unas cosas, pero esa es otra historia. ¿Somos de narración oral bastante activa? O, por ejemplo, antes estaba diciendo de Perú, a lo mejor en Sudamérica, en otros países también tienen... Claro, por ejemplo, si viajas a Sudamérica, allí sigue vivo el que la gente se reúna a contar. Allí los festivales son de miles de personas. En Colombia, por ejemplo, es miles de personas. Yo estuve en el Sáhara en un festival, era toda la noche escuchando historias, me parecía increíble. Llenaban de alfombras una gran explanada, luego con camiones alrededor y la gente arriba de los camiones y miles de almas. Es verdad, y en España, pues la verdad es que la narración de forma profesional llevará como unos 40 años más o menos, y con la crisis hubo ahí bueno, pues tuvimos que sobrevivir, algunos se quedaron en el camino, algunos narradores, pero la verdad es que quien escucha una buena historia de un buen narrador, repite seguro. Ajá. Y la gente somos de compartir, que a lo mejor no tiene que ser un cuento, pero yo le digo a los padres, ¿no os contaron cuentos? El otro día hice un taller de formación a profesores, a casi ninguno le habían contado. Digo, pero ¿y tú? Tú tienes una infancia, cuéntale eso a tus hijos, a tus alumnos, porque son tus historias de vida. Sí, sí, sí. Entonces, que no se pierda eso, ¿no? El contar, porque al final al contar somos un vidrio a través del cual se pasan las emociones. Eso, ¿no? Y a veces los padres dicen, ¿pero cómo hago? Intenta no recitar, intenta eso, ¿no? Vivir el cuento. Y ahí, siendo verdad, vas a conectar seguro con el que te escucha. Y además que también luego el cuento tiene, o sea, como el cuento, como las fábulas, también tienen ese carácter clásico, atemporal, ¿no? Que tienen los valores y eso siempre está activo, ¿no? Claro, el otro día el acompañante de Robert, el narrador de Quebec, la mujer no es narradora de escena, pero decía que ellos vivían en un bosque ahí en Quebec y que el camino era de 1 hora y media al colegio a sus hijos en un autobús. Y había veces que le quitaban el gorro y la niña llegaba llorando, mamá, mira. Y decía, mira, y ella, como lo que tenía a su alrededor eran animales, cariño, igual en los animales en la naturaleza hay conejos y hay renos.
tú, la próxima vez en el autobús, un reno, ¿cómo es, cariño? Un reno es fuerte, poderoso. Y si pruebas a quitarle tú también el gorro y jugáis, y él va a sentir también que su gorro ha sido machacado, pero ¿y si pruebas a ser reno? Y así de sencillo, ella, en vez de ponerse a... Sí, o un mensaje más de violento. Sí, es como... Sí, lo cogió de su entorno. Sí, de los animales. Es maravilloso. ¿No? Y como un mismo cuento, antes que hablabas de la narración en España, los cuentos, el mismo cuento que... este cuento es de Canarias. Vas a Rusia y la estructura es la misma. Blancaflor, ¿sabes? Está en España, pero está la Cenicienta, Blancanieves, hay diferentes formas, pero es la misma estructura, es el mismo cuento. Y es impresionante cómo han viajado y todos creen que es de allí. No, esto es de Canarias, pero ¿cómo cuentas ese cuento que es de mi abuelo? Claro, porque lo ha tomado como suyo. Sí. Y al final es lo importante. Sí, los valores son valores en todos lados, ¿no? El valor humano, ¿no? El otro día, hace un montón de años, veía una entrevista al doctor, no me acuerdo el nombre, era Estivil, que escribió un libro de Duérmete mi niño, algo así, ¿no? Y entonces él decía una cosa, decía que el niño cuando se tiene que ir a dormir tiene que hacer unas rutinas, y tiene cuando se termina de lo que sea, de asearse, cenar, ¿no qué? A la cama. Y decía no a un cuento. Él decía algo así como que el cuento... Que se lea en otro momento, pero no utilizar el cuento para dejar al niño dormido. No sé cómo interpretas tú. Es lo que te comenté. Yo creo que cada familia, cada persona que se pone a escuchar a sus hijos, tiene que preguntar, realmente sería qué momento del día es un momento para que estamos a gustito y que nos apetece compartir. Hay mucha gente, yo cuento de noche a mis hijas porque yo les pregunto, ¿queréis el cuento? Y claro, no es para dormir, es como que te decía antes, atención. Claro, es como es un momento de, yo quiero compartir contigo un ratito único y irnos de viaje. ¿Te apetece irte ahora? Pero a lo mejor hay veces que es después de comer, o claro, también es las dos personas, una quiere contar y la otra quiere escuchar. Si no, porque hay padres como, venga, te lo leo y venga, a cama ya. Claro. Desde ahí es mejor que no lo cuentes. Es mejor que charléis de otra cosa, claro. Pero que el cuento se relacione con un momento eso, de intensa escucha y de mucho disfrute. Sí, disfrute Entonces, mutuo. bienvenida a la hora que sea, que lo pacten entre las familias. Sí, que lo va a dar un buen momento para, en este caso, un buen cuento. El tema del humor, has dicho que hay, me imagino que hay especialidades de cuentacuentos con humor. ¿Dónde está la diferencia entre si tiene mucho humor y si es gracioso con lo que estaba diciendo antes, ese tipo de comedia, el stand-up comedy, el que el cómico claro, cuenta? No sé si es lo mismo. En los monólogos de humor hay que reír cada 30 segundos, está estipulado. A mí me gusta de ellos que hablan de verdad y dolor. O sea, lo que te cuenta un monologuista, la base lo ha vivido muy cercana. Claro. O sea, es probablemente... en los cuentos tenemos, eso hemos dicho, presentación, nudo y desenlace. Quiere decir, hay toda una historia, hay todo un camino para pararse a respirar la historia, ¿vale? La estructura no tiene nada que ver, la estructura de un monólogo de humor a una sesión de cuentos. No tiene nada que ver, porque en una sesión puede que haya humor, pero es todo un viaje de emociones. A mí mi madre cuando me preguntó ¿por qué y para qué cuentas cuentos? Yo le dije, madre, yo cuento para conmover, para mover emociones. Y el monólogo, normalmente la emoción es solo el humor. Pero en una sesión de cuentos puedes hacer un viaje de muchas otras emociones, bueno, pues todas en una hora. No, la verdad que sí. No, es una gran especialidad dentro del humor, los monologuistas, como has dicho. Sí, son maravillosos. Sí, ¿no? La verdad que reflexionar. Ya estamos terminando, estamos en recta final. En tu formación, yo me imagino como los propios humoristas o como otro tipo de disciplinas, el público te va diciendo... Cuando vas teniendo un buen monólogo, me imagino que tú irás cogiendo, esto lo cojo, ¿no? Me refiero, esto lo desecho, cuentos, cuando tú vas viendo que aquí se me durmieron, aquí se me aburrieron, aquí los capté. A ver, a contar se aprende contando, y los cuentos crecen cuando hay alguien que escucha. Con la aportación, ¿no? No, seguro, y encuentras hallazgos que, claro, el cuento primero tiene una cocina de cuento que llamamos los narradores. Igual para un cuento estás meses, incluso años, hasta que encuentras como... Y lo vas contando y lo vas cocinando. Primero lo cocinas en la intimidad, ¿vale? Y hasta cuando ya lo muestras, sigue creciendo. Pero, por supuesto, hay hallazgos
que de repente es como esa mirada de niño, esa aportación, porque los cuentos se visualizan, no los memorizamos, los vas viviendo, ¿vale? Claro. Y nunca, en principio tú escuchas la misma historia, pero nunca es igual, porque depende del público que escuche y de cómo estés tú también. Claro. Entonces siempre están creciendo, es maravilloso. Sí, ¿verdad? Última pregunta. Si alguien nos está viendo, bueno, de la edad que tenga, ¿no? Y quisiera dedicarse a contar cuentos, ¿qué le recomendarías tú que hiciera para formarse? Vale, yo lo primero es que leyera mucho cuento tradicional, de la tradición oral, porque ahí está la estructura perfecta para envolverte. Bueno, aquí en Canarias hay talleres de formación. Yo le diría que se fuera a la Asociación de Narradores y Narradores Canarios y que allí se nutriera de todo lo que ellos aportan. Hay gente que lo que hace es que se busca como un maestro. Yo tuve mi maestra en la que estuve todo un año como de la mano y iba formándome. Era muy selecto, pero también hay talleres de formación. Pero sobre todo es tener muchos deseos de compartir. Yo vengo del magisterio, también he hecho teatro, pero hay gente que viene de la literatura, viene de la filología. Hay muchos caminos para llegar a los cuentos. Y lanzarse, me imagino, a contar, sí, ¿no? Pero sí que se rodee de narradoras y narradores, que vaya a escuchar muchos cuentos y adelante, Sí, ¿no? que va a disfrutarlo mucho. Pues Charo, ha sido un verdadero placer. He aprendido un poquito también de lo que es esto de narración y de contar cuentos. Ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas veces. Gracias. Gracias. Las palabras de Charo Jaular, en este caso una de las participantes dentro de Palabras al Vuelo. Y bueno, hemos conocido un poco más también ese mundo, ¿no? de la narración, del contar cuentos, ¿no? Y lo que decía, ¿no? Eso de cuando le voy a contar un cuento al niño para que se quede dormido. Ella dice que no, buscar un momento de intimidad también. Y en ese momento también pues, se producen una serie de sensaciones y también, por supuesto, un aprendizaje también, si es en el caso de un niño, ¿no? Ha explicado un poco el programa lo que digo y todavía queda, o sea que estén atentos. Si no ha visto la entrevista al completo, métase en www.palabrasalvuelo.com, ahí está el programa y de aquí hasta el domingo todavía hay algunas actuaciones previstas. Nosotros sin más nos despedimos, pasen una feliz tarde.